podemos entender a la persona que nos busca solucionar ambas partes, ¿no? Nosotros también, no es solamente oír, ¿no? Sino a través de sus gestos, de sus expresiones, a través de la frustración que pueda sentir, el coraje, para darle nosotros, eh, tratar de que lleguen a un acuerdo, ¿no? Sin ponernos de parte de ninguno de ellos. Tenemos nosotros que ser, como se dice, neutral, ¿no? Para que ellos tengan esa confianza, ¿no? De que no estamos al lado ni de ella ni de él, ¿no? Que puedan. Hay momentos, por ejemplo, escucha activa, las señales que podemos darle a ellos es para que sepan que le estamos prestando la debida atención, ¿no? Es, por ejemplo, mirarlos a los ojos, podemos usar frases como decir, siga, adelante, lo escucho, prosiga, ¿no? También la forma que nosotros, hay momentos, ¿no? El momento que se aplican esta técnica que es muy importante, que es y es fundamental, es por ejemplo el momento que tenemos es de la atención, ¿no? Este momento es cuando nosotros estamos a la persona, ¿no? Para tratar de leer, como dije, su mensaje verbal, sus gestos, la forma como se expresa, ¿no? Y otro momento es confirmar, ¿no? Que la confirmación de la escucha, ¿no? Esto significa que nosotros darle a conocer a ellos que estamos prestando la debida atención, ¿no? Que no estamos de repente pensando en otra cosa, están que hablan y hablan por las puras, no, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar con la debida atención para que ellos sepan que sí estamos, que hemos entendido el mensaje, ¿no? El mensaje que nos ha hecho llegar. Y esto se hace a través de una técnica muy buena que es la paráfrasis, ¿no? Que a través de esta técnica nosotros vamos a saber ellos que hemos entendido en este caso, ¿no? Ahí le paso a mi compañera para que pueda exponer sobre esta técnica. Adelante, Aide. Doctora, yo voy a hablar sobre el parafraseo, que tenemos que entender que es también una técnica que nos accede a demostrarle al emisor que su mensaje ha sido escuchado. Además, nos permite cerciorarnos que estamos entendiendo al emisor y de manera muy correcta, ¿no? Y como tenemos también como las preguntas que hay entre las frases, tenemos las preguntas abiertas, que son para empezar a entender el conflicto y conocer las posiciones con las que vienen las partes en general, tener información de la situación y para poder comprender el conflicto, pasar de las posiciones a los intereses necesarios, ¿no? En la necesidad que se utiliza los tipos de, por ejemplo, de preguntas que ya sean abiertas, cerradas, reflexivas y circulares. Y cuando estamos generando opciones, suelen utilizarse las preguntas de tipos abiertas y circulares. Y cuando se está llegando a un acuerdo, suelen utilizarse las preguntas que son cerradas y aclaratorias para poder confirmar un acuerdo que se vaya a tomar. Doctora. Sí, adelante, adelante, Rocío. Vamos a hacer como un ejemplo, como caso X, para que se pueda detectar lo que es la técnica, ambas técnicas, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? El conjunto de la técnica. A ver, Aide. Ya, entonces, buenas tardes, señorita conciliadora. Yo me acerco a su centro de conciliación porque tengo con mi familiar que me pidió para la casa para conseguir un trabajo y me iba a apoyar con el pago de la luz y el agua, ¿no? Entonces ahora tengo un problema que ella no me está colaborando con gastos y ya pues tengo el corte encima, ella no ha conseguido trabajo, que le espere, pero eso para mí es un problema porque yo ya ese dinero lo he distribuido para otros
otros pagos, ¿no? Y ahora pues me siento mortificada y yo necesito que ella me pague esa deuda para no generar ese corte, ¿no? Ya, muy buenas tardes, señorita. Déjeme a ver si la entendí de forma correcta. Usted tiene problemas con su inquilino que se ha retrasado en pagarle 2 meses y que le dice que tiene gastos con sus niños, ¿no? Que por eso es el retraso que tiene con el alquiler. Y que usted le dijo que también tiene muchos gastos en pagar sus cuentas. Que usted necesita una solución ya. ¿Es correcto lo que he entendido? Uh, es que como en sí no ha estado atento, ¿no? No ha estado atento en sí el conciliador porque de repente no me explicó bien o he estado pensando en otra cosa, ¿no? Entonces, te llamo, por favor. Caso vuelvo a repetir para que Aide haga el correcto. Voy a volver a repetirlo. Señorita conciliadora, porque vi ¿no? Y me pidió que pasa por unos meses consiga trabajo. Esta persona no me ha, mi familiar no ha servicios que quitamos de agua y luz y ya ella me dice que no puede, que no consiguió trabajo. Sin embargo, yo este dinero ya lo dispuse, ya no puedo, no tengo el dinero, ya viene el corte y eso es lo que me mortifica y yo necesito de que mi familiar me pague los servicios del corte. Ok, ¿tiene problemas usted con el audio, querida Rocío? Bueno, chicos, por favor. Vamos a continuar con el grupo de Isaicí y Jorge, por favor. Páginas 136 y 140. Adelante, por favor. Gracias, doctora. Bueno, dijo hasta las 142. Ok, perfecto. Ya voy a iniciar. ¿Por qué 142? ¿Perdón? ¿Por qué 142? Usted dijo de las 136. No, yo le dije de las 136 a las 140, querida. Perdón, es de las 136 a las 142. Sí, claro. Ya, pero entonces tiene que tener secuencias ahí sí. Ya, doctora, entonces comienzo. Okay. El preguntar es un arte. Se dice que el arte de preguntar no es interrogar a los involucrados. Claro. Esto más bien es una habilidad que abarca metodologías, forma y tipo de preguntas que se deben emplear. Las preguntas en sí no son el fin en sí mismas, sino el objetivo que se busca. La forma de preguntar dependerá de la persona, en este caso, del conciliador, y la situación en la que se esté desarrollando un proceso, ¿no?, de facilitación de comunicación, sin que se vea o de la impresión que se está interrogando. Debe parecer más bien una conversación fluida. Toda pregunta tiene un objetivo. Por eso, antes de que nosotros formulemos una pregunta, debemos saber del para qué o el por qué preguntar, ¿no? Hacia dónde queremos llegar, porque no vamos a preguntar por simplemente preguntar, sino que debe tener una finalidad, cada pregunta. ¿Cómo se debe preguntar? Por ejemplo, ¿no? O sea, las preguntas deben tener sentido. Para ello debemos recopilar una información de las partes para poder formular la pregunta hacia lo que queremos, o sea, hacia el objetivo. Existen tipos de preguntas. Por ejemplo, tenemos las preguntas abiertas. Son aquellas cuyos propósitos es obtener información, que comienzan con los pronombres interrogativos qué, quién o los adverbios cómo, cuándo, para qué, dónde, por qué.
¿no? Estas preguntas nos permiten responder de cualquier forma, dándonos la facilidad de ampliar nuestras respuestas. Por ejemplo, si comenzamos una pregunta con el adverbio ¿por qué?, esta puede generar resistencia en las partes, porque parecen evaluativas y podría generar a que las personas se justifiquen y se fortalezcan más en su posición. Entonces, para que no parezca un interrogatorio, podemos utilizar palabras como, digamos, veamos, cuéntenos o coméntenos, ¿no? Etcétera. Por ejemplo, señor Jorge Armando, cuénteme, ¿qué pasó? Dime, ¿qué has hecho desde la separación física? O veamos, ¿en qué circunstancias entró a trabajar en la empresa? ¿No? Y luego vienen las preguntas cerradas. El objetivo de estas preguntas es simplemente pues, confirmar datos o información dados por las partes, ¿no? O conocer algún dato específico basada en las respuestas ya que nos dieron las partes, ¿no? Que son respuestas concretas que se van directo al grano, evitando respuestas ambiguas o evasivas, ¿no? Por ejemplo, usted canceló la deuda. ¿Cuándo firmó ese contrato? ¿No? Luego vienen las preguntas circulares. Estas preguntas aumentan el panorama de las partes con respecto al sistema en el cual se desarrolla un conflicto. Incorporan o logran desplazar pensamientos de las partes hacia contextos, espacios y tiempos, o incluso involucran a terceros, ¿no? Y con estas preguntas se buscan muchas veces modificar el relato o la historia que tiene cada parte, con el resultado a veces final de una modificación en una relación. Por ejemplo, pueden ser preguntas como ¿cómo desearías que hubieran sucedido las cosas, ¿no? O qué esperas de esta persona para el futuro, por ejemplo. ¿No? Le voy a dar el pase a mi compañero Jorge Armando para que continúe, por favor. Ok, sí. Bien, bien. Adelante, Jorge. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, siguiendo con la exposición, tenemos las preguntas también reflexivas, ¿no? Bien. Son aquellas, ¿no?, que buscan analizar el conflicto en un futuro, ya sea tanto a corto plazo o largo plazo, ¿no? Lo que hace el conciliador, bueno, con las preguntas reflexivas, es a las partes hacerlas, valga la redundancia, poder reflexionar sobre las propias posturas que ellos se pueden plantear, ¿no? O sus propias percepciones que puedan tener del conflicto, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, se le puede señalar si él ha pensado en el futuro los gastos económicos que le va a llevar un proceso judicial, ¿no? Asimismo, también hacerle unas preguntas si ha evaluado, por ejemplo, el impacto psicológico que puede generar al menor, ¿no? Por así decirlo. Continuando, se filtra un audio, creo. Rocío, Tenemos... perdón, Jorge. Rocío, cierre su audio, por favor. Apague su audio. Apague su audio. Ok, siguiendo con la exposición, tenemos también las preguntas, ¿no?, estratégicas. Estas preguntas estratégicas, lo que va a buscar el conciliador es, ante una pregunta, ¿no?, que pueda advertir que tenga una denotación culposa o genere una situación complicada, va a tratar de revertir esta pregunta, ¿no? Está tratando de buscar una solución o una negociación, ¿no?, al conflicto. Se podría plantear, por ejemplo, ¿no?, ¿qué sugiere usted? Es decir, para que la otra persona le pueda, en una pregunta generalmente abierta, le pueda dar una respuesta, ¿no? O ¿cómo mejoraría usted esta propuesta? Entonces se le pone a la otra parte para que puedan expresar sus emociones, sus sentimientos, su punto de partida, ¿no? Y así poder también tomar información, ¿no?, de alguna de las partes o de ambas partes para poder dar una mejor solución al conflicto. Bueno, siguiendo con la exposición, también tenemos el tema del replanteo, ¿no?
El replanteo, bueno, es la técnica que va a permitir al conciliador canalizar o transformar, ¿no?, la energía negativa de una de las partes o de ambas partes, así como también alguna opinión, digamos, que tengan controversial o impropia, en una energía positiva, ¿no? El objetivo generalmente de la técnica del replanteo es proveer información útil y necesaria, ¿no? Generalmente una información también que sea específica para así poder advertir qué tipo de solución dar al conflicto, porque generalmente las partes ya vienen, digamos, con sus percepciones o su punto de vista y, bueno, pueden tener determinado concepto, ¿no?, de una persona, atribuirle cualidades, características, ¿no? Lo que busca esta técnica en sus preguntas generalmente es especificar, ¿no?, y, digamos, aterrizar las ideas de la otra parte para poder tomar una para poder tratar de darle solución a un conflicto, ¿no? Así, por ejemplo, unas posibles respuestas, ¿no?, pueden ser cuando una parte viene con las generalizaciones, ¿no? Por ejemplo, ella jamás dice la verdad o ella siempre dice mentiras, ¿no? Entonces, lo que el conciliador tiene que hacer es aterrizar, digamos, esa pregunta, replantearla y, por ejemplo, señalarle, ¿no? ¿Podría decirme en qué situación no te dijo la verdad? En este ejemplo, en este ejemplo podemos advertir cómo el conciliador trata de buscar una información precisa para saber y también para que la otra parte también pueda ella misma analizar, ¿no?, la propia respuesta. También, por ejemplo, tenemos neutralizar ataques verbales, ¿no? Cuando las partes general, bueno, vienen así en conflictos, ya se forma una idea o una característica de la otra persona y le pone atribuciones, ¿no? Por ejemplo, sea determinados calificativos, ¿no? Y por ejemplo, no, Francisco es un flojo y llega tarde al estudio, ¿no? Entonces ya le está, digamos, calificando a la otra persona, ¿no? Lo que tiene que hacer el conciliador es replantear, ¿no? Por ejemplo, lo que a ti te preocupa es que no se cumple el trabajo a tiempo, no señalaba en la lectura, ¿no? Entonces, de esta forma, digamos, se busca revertir, ¿no?, esas ideas, esos comentarios inapropiados que tiene la parte, trasladando de una energía negativa, ¿no? Y el conciliador lo que busca es transformarlo en una energía positiva, ¿no? Así también, por ejemplo, hablar por otros, ¿no? Por ejemplo, nadie quiere a Jorge que sea presidente del directorio, ¿no? Así señalaba la lectura, ¿no? El conciliador, esa parte negativa, la reformula, ¿no?, trasladando a un aspecto positivo. Por ejemplo, podría decirme las razones cuáles son, por qué usted considera que Jorge no debe ser presidente del directorio, y de esta manera, ¿no?, se canaliza mejor la situación y se puede resolver el conflicto. Eso sería, doctora. Gracias. Ok. Está muy bien. Gracias, Isaí, Jorge. Ok. Ahora, que comparta los puntos de vista de Yanela Evelyn, página 143, 147. Adelante, por favor. Sí, doctora, sobre la asertividad. Muy ¿Tenemos bien. que compartir algún material? No, ¿verdad? ¿O sí? Puedes hacerlo, eso es opción, es opcional. La manera como ustedes lo presenten tiene una ponderación, ya lo saben eso. Ya, ¿podemos compartir, por favor? Ah, claro que sí, vamos a anular, vamos a sacarla. Ok, querida. Comparta, por favor. Ya, un momento, por favor. Ya. ¿Sí se observa? Sí, muy bien. Ya. Bueno, sobre la asertividad, ¿no? Como ya usted lo venía mencionando, que es un conjunto de conductas, ¿no?, que las personas van a tener en un contexto interpersonal, ya que de esta manera ellos pueden expresan, ¿no?, sus sentimientos, sus actitudes frente a cualquier hecho, ¿no?, frente a un conflicto en este caso. Ay, perdón, ¿qué fue? ¿Qué pasó? ¿Puedo continuar? Sí, ¿puedo continuar así nomás, doctora? Claro, no hay problema, no hay problema. Ya, bueno,
entonces hablábamos, ¿no? Que van a existir también tres formas de ser asertivos, ¿no? Una de las formas era pasivo, agresivo y asertivo. Muy bien. ¿No? Las formas pasivas, estas personas pues son sumisas, ¿no? No defienden sus derechos y no les importa tampoco que la otra persona capte sus deseos o sus objetivos. Con respecto a las personas agresivas, son por el contrario, tratan de fomentar la violencia con respecto a los derechos de las otras personas, ¿no? Tratan de humillar, así como vimos el ejemplo, pues, de la pareja de esposos, ¿no? Que los separaba a unas púas, ¿no? Y con respecto a las personas asertivas, estas, pues, eligen por sí mismas, protegen sus propios derechos y respetan también las opiniones y los derechos de las demás personas, ¿no? Bueno, como conclusión y como futuros conciliadores, nosotros debemos tomar la posición, asumir, ¿no? Una comunicación asertiva, una actitud dinámica, más proactiva y menos reactiva, ¿no? Ya que se busca lo que son arreglos que beneficien a ambas partes con mucha equidad y justicia, ¿no? Va a continuar mi otra compañera, Evelyn. No, está bien, Yanela. Continúe, por favor, Evelyn. En este caso nos vamos todo lo que es el mensaje yo simple. En el mensaje yo simple nos dice que también es una técnica por medio del cual nosotros llegamos a reconocer, ¿no? Qué es lo que nos interesa, qué es lo que necesitamos, permitiendo utilizar un lenguaje positivo y no confrontativo. En este caso es como hablando en primera persona y sin encubrirse ni atacar a los demás. En el caso sería, ¿no? Un ejemplo sería en el mensaje no asertivo, donde nos dice, nunca te sabes explicar. Siempre que quieres indicar una dirección, nadie te entiende. Y el mensaje en primera persona sería, ¿no? Necesito información clara para poder llegar a ese lugar. En este caso nos hacen las dos comparaciones del no asertivo y en la primera persona. Nos indican de que nosotros no podemos, ¿no? Tenemos que tratar de utilizar un lenguaje positivo. Ahora, nos vamos de lo que es el mensaje yo complejo. ¿Qué nos dice que es el yo complejo? Nos dice que es una técnica por el cual del medio que se reconoce como un afecta al comportamiento del otro, que nos permite decir de manera personal cómo nos afectó y por qué, las cuales son los sentimientos y el afecto en un hecho. En este caso también tenemos como, digamos, ¿no? Las partes del mensaje yo complejo. Me siento, emoción o sentimiento, cuando de decir el hecho objetivamente y el por qué, el efecto del comportamiento, ¿no? En las cuales para que nosotros podamos llevar a una buena conciliación, que se haga un uso de esa técnica en la audiencia de la conciliación para mejorar la comunicación y evitar los mensajes culposos o frases acusatorios de ambas partes, ¿no? Para que así se pueda en ocasiones educar a las partes que hablen por sí mismas, expresando sus propias emociones y sentimientos ante los hechos que suceden en una relación a la otra parte, sin estar de una manera culposa, ¿no? O estar hablando de un lenguaje que no debería ser permitido. Muchísimas gracias, doctora. Chicos, vamos a convocar al grupo sobre las técnicas procedimentales con Edison, Valentina y Nancy. Adelante, por favor, página 147 a la 153. Los escuchamos, chicos. Doctora, buenas tardes. Hola, Nancy, ¿cómo estás? Voy a compartir un ratito mi pantalla. Ay, no puedo. No puedo compartir pantalla. Sí puedes.
O si no, a ver, envíalo por favor al WhatsApp compartido para que de inmediato lo pueda compartir nuestro soporte técnico. A ver, acá ya. Ya. Sobre las técnicas procedimentales, son herramientas que nos permiten llevar a cabo de manera adecuada la audiencia de conciliación. Asimismo, estas técnicas nos van a permitir impulsar el procedimiento de un acuerdo mutuamente satisfactorio para ambas partes. Debo precisar que estos instrumentos son modos de actuar sistemáticos que van a lograr un acuerdo consensual, teniendo la destreza en el saber hacer y la razón, por la cual es importante que las técnicas procedimentales sean llevadas adecuadamente, porque estas nos van a permitir desenredar las aseveraciones, rebajar la carga emocional negativa y equilibrar los poderes y generar ideas claras, ¿no? Esto es con respecto a las técnicas procedimentales y lo importante que son, ¿no? Con respecto a las sesiones o reuniones privadas, ¿no? Las cuales se desarrollan en situaciones cuando las personas no conocen su mejor alternativa en el acuerdo de la negociación, ¿no? De acuerdo negociado, perdón. O se encuentran reacias a aceptar las propuestas de solución, ¿no? O hay un desborde, ¿no? Una de las partes se exalta, comienza a agredir verbalmente a la otra, o se pone mal. Ahí se tiene que ir por una reunión privada entre ambas partes, ¿no? Para esto se debe contar con un espacio adecuado para tratar estos asuntos delicados. Asimismo, este espacio debe ser adecuado para ambas partes, y al abrir la reunión, el conciliador debe manifestar a la persona que esa reunión va a ser confidencial. Asimismo, les debe informar de manera general lo que se va a realizar, el trabajo que va a hacer. Solicitar autorización para manejar la información obtenida, ya que hay alguna información que él va a poder compartir con la otra parte, como va a haber información que él no va a querer que se comparta, solamente se lo va a decir al conciliador, ¿no? Asimismo, podemos recurrir a la sesión privada solo si necesitamos explorar los intereses de cada una de las partes, si queremos evitar o controlar desbordes emocionales de las partes, lo que hace un rato mencioné, ¿no? Que si una de las partes está exaltada o está mal emocionalmente, se pone a llorar y no se puede seguir con el proceso normal, ¿no? Como se encuentra en la foto, una reunión normal entre las partes, ¿no? También cuando deseamos explorar el mal de las partes, o sea, qué es lo que realmente ambas partes quieren, o sea, o no lo tienen claro, ¿no? Asimismo, también necesitamos realizar la técnica de la gente de la realidad, y buscamos que las partes generen y evalúen opciones. Ahí en estas situaciones es que se recurre a las sesiones privadas. Bueno, ahora le doy pase a mi compañero que va a ser el agente de la realidad. Buenas tardes a todos. Ya. A mí me tocó la parte del agente de la realidad. El agente de la realidad es una herramienta comunicacional, ¿no? ¿Realizada por quién? ¿No? Como estamos en el tema de conciliación, es realizada justamente por el conciliador. Pero ¿cuándo lo realiza el conciliador? El conciliador realiza esta herramienta cuando ve que considera para el conciliador que las partes están pudiéndose salir del punto de vista coherente, ¿no? O cuando se derivan sus situaciones en situaciones irreales, ¿no? Entonces, pero ¿cómo va a realizar este conciliador? ¿Aló?
Evelyn, apaga tu audio. Evelyn, querida. Ya. Pero ¿cómo debe realizar esta herramienta de la gente en la realidad? El conciliador lo realiza invitando a las partes a reflexionar de una manera perspectiva, realista sobre su situación actual y sus posibilidades en la relación al conflicto, ¿no? Entonces, un poco viéndolo así, que lo vamos a ver más adelante en un ejemplo que también aparece en la parte que me ha tocado, es por ejemplo cuando va a un centro de conciliación sobre un proceso de alimentos y una persona va, tiene metido en su cabeza una de las partes que ella tiene que recibir una pensión de 1.000 soles, ¿no? Porque ella considera que en juicio le van a hacer eso, le van a dar ese monto, ¿no? Entonces, al ver el conciliador debe usar esta técnica, ¿no? Un poco para hacerle entender a ella sobre el éxito de ese juicio, el tiempo de ese juicio, ¿no? Sobre la certeza del mismo juicio, el desgaste emocional que de repente le va a causar ese juicio y sobre el mismo costo, ¿no? Claro, teniendo en claro que se debe usar este elemento de juicio con las preguntas. Este elemento de juicio de los criterios reales siempre se usan con preguntas circulares, ¿no? Y esta audiencia se usa en audiencia privada, ¿no? Ahora, un poco, no sé si una de mis compañeras me puede ayudar para realizar justamente esta parte de este ejemplo donde está en la misma página 149, no sé si Nancy o Valentina me pueden ayudar. Ya, entonces Nancy sería la parte A y yo sería el conciliador. Ok. Que quede claro que yo no aceptaré menos de 3.000 soles. ¿Y por qué 3.000 soles? Porque eso es lo que obtendría si me voy a juicio. ¿Cómo es que tomas esa información? Me lo dijo mi vecina. ¿Tu vecina tenía una experiencia similar o es acaso abogado? No es abogada. ¿Y qué? Yo que sepa, nunca le ha pasado algo similar. ¿Y qué crees tú que pasará si decides hacer un juicio? Ganaré. ¿Y cuánto tiempo te tomará ganar? No sé, 1 año, tal vez un poco más. ¿Y has pensado cuánto tendrás que invertir para ganar? Bueno, tendré que pagarle a mi abogado y los papeles que cuestan para hacer un juicio. Debo entender entonces que cuando me dices que vas a ganar, te refieres a recibir tu dinero en 1 año o más y pagando los gastos de un abogado y demás que genere el juicio. Disculpe, señor conciliador. ¿Me está tratando de decir que no me conviene hacer un juicio? Yo no te estoy tratando de decir qué es lo que te conviene o no. Solo te estoy haciendo algunas preguntas. ¿Piensas acaso que no te conviene irte a un juicio? No lo sé. Depende de lo que me proponga la otra parte. ¿Y qué te debería proponer la otra parte? Algo mejor que un juicio. No. Entonces, vemos aquí, gracias Nancy, vemos aquí en este ejemplo, ¿no? Que se hizo transportar un poco a una de las partes a la misma realidad y qué opciones y alternativas podía tener a través de estas preguntas circulares, ¿no? Entonces, también, por ahí que he averiguado, este agente de la realidad también es conocido en la mediación como el abogado del diablo, ¿no? Es por eso que se pone, como le digo, se hace estas preguntas sobre, en el caso concreto, ¿no? Sobre el éxito del juicio, el tiempo, ¿no? La certeza del mismo, ¿no? El desgaste emocional que le va a causar a la señora, ¿no? Y el mismo costo, ¿no? Al final, solo ella misma, en el ejemplo que hemos estado, ¿no? Saca al final una conclusión de que probablemente llevarse a un juicio le va a causar más gastos, más tiempo. Entonces ella, de que había venido en un concepto de que estaba fuera de la realidad, al final le hicimos ver en la realidad y pudo ver más opciones
y entonces un poco podemos llevar a una de las partes a que pueda escuchar a la otra parte, ¿no? Como digo, este tipo de herramientas se usa generalmente en audiencia privada. No, ahora, bueno, pasamos a mi compañera que va a hacer la parte de lluvia de ideas. Gracias a todos. Ok, gracias. Está muy bien, Elisa. Nancy, bien. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, doctora. En esta ocasión a mí me ha tocado responder la lluvia de ideas. Empezaremos conceptuando qué es la lluvia de ideas, ¿no? En este caso es una herramienta en el cual se genera varias maneras de solución, utilizando una metodología, la cual permita un trabajo ordenado y eficiente. Ahora, en la lluvia de ideas tenemos dos momentos. El primer momento es la generación y el segundo es la evaluación. En la generación, en la generación, el primer momento de la generación es asistida por un conciliador, ¿no? En el cual acá se trabajará aplicando la creatividad y para la búsqueda de opciones para la solución. El segundo momento es la evaluación. En la evaluación se examinarán las opciones propuestas en busca del acuerdo. Ahora, para la lluvia de ideas, para que la lluvia de ideas cumpla sus objetivos, los conciliadores, ¿qué debemos hacer? ¿No? En el primer punto es brindar facilidades metodológicas. ¿Qué quiere decir eso? Enseñar a las partes de cómo realizar el trabajo, ¿no? El segundo punto, brindar las facilidades materiales. O sea, esto quiere decir facilitar a las partes el material, ya sea para que para cumplir sus tareas, ¿no? Ya sea hoja, papel, pizarra. Esto en sí es lo que quiere decir o lo que está base a la lluvia de ideas. Okay. Bien. ¿Qué más? Eso es todo, doctora, gracias. Y falta la coconciliación. ¿Qué pasó con la coconciliación en la parte final luego de la lluvia de ideas? Vale. ¿Qué pasó? Bueno. Okay, doctora, la coconciliación pertenece a la página 153, que es lo que nos toca exponer a mi grupo. Excuse me, sí, tienes toda la razón, querida. Ok. Adelante. Excuse me. Sí, tienes toda la razón. Ya está. Sí, doctora. Adelante, por favor. Ya, vamos a hablar de la coconciliación.